Creemos que es parte de la naturaleza humana el placer por explorar, por ser curiosos. Creemos que la ciencia no sabe de su deuda con la imaginación. Los únicos límites existentes son los que uno se pone a sí mismo. Existe una cosa maravillosa, un secreto. Todo comienza por fijarse un objetivo e ir tras él. Creemos que podemos hacer una diferencia, y si se cree, todo es posible. Nuestro único desafío es decidir cuán lejos queremos llegar. Comenzamos en 1985 desarrollando implantes y prótesis médicas. Desde entonces, hemos tratado de encontrar la manera de ayudar a los médicos a resolver sus problemas. Ayudar a las personas a recuperar su sonrisa. Nos gusta trabajar en equipo. Enseñamos lo que sabemos. Compartimos con el mundo lo que tenemos. Pasión, compromiso, futuro. El trabajo es parte de nuestra vida. Queremos verte sin límites en absoluto. Existe una cosa maravillosa, un secreto. El secreto del éxito es hacer funcionar las máquinas más perfectas que existen. Las personas. Promedom. People plus Innovation. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta serie nuevamente de cirugía bariátrica que estamos realizando. Les quiero dar la bienvenida. Un poquito va a ser sumando las personas. Bueno, quien va a estar moderando esta actividad va a ser el doctor Félix Reimann, doctor cirujano digestivo y bariátrico, jefe del Centro Integral de Tratamiento de la Obesidad y Clínica Universitaria del Puerto Montt, en Chile. Doctor, le cedo la palabra para dar comienzo. Desde ya, muchas gracias por estar allí. Todas las preguntas y respuestas que puedan estar teniendo las pueden realizar por medio del icono de preguntas y respuestas. ¿Está bien? No va a estar habilitado el chat del Zoom. Así que muchas gracias y, doctor, todo suyo. Muchas gracias por la invitación a participar en este webinar sobre complicaciones de cirugía bariátrica, un tema complejo que los cirujanos en general no nos gusta, pero tenemos que estar preparados para enfrentarlo en el momento que pueda ocurrir. Para eso vamos a contar con la participación de tres distinguidos colegas: el doctor Norman Jalil, especialista en cirugía general y endocrina, cirugía de la obesidad, director del Centro Modelo de Cirugía Mini-Invasiva, Clínica Privada Galia, Córdoba. El doctor Paulo Falcao, profesor del Departamento de Cirugía General, Hospital Universitario Pedro Ernesto, Universidad del Estado de Río de Janeiro. Y el doctor Nilton Kawahara, profesor de cirugía del Hospital das Clínicas da Facultad de Medicina de USP, miembro titular de la Sociedad Brasilera de Cirugía Bariátrica, miembro titular del Colegio Brasilero de Cirujanos, socio fundador de la Sociedad Brasilera de Cirugía Laparoscópica, fundador del Centro de Entrenamiento de Cirugía Endoscópica Bariátrica y miembro del American College of Surgeons. Vamos a implementar una modalidad de las son tres presentaciones, cada presentación ojalá de no más de 15 minutos, y vamos a dejar un espacio al final para preguntas. Vamos a comenzar con la presentación del doctor Norman Jalil sobre complicaciones de manga gástrica. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Vamos a tratar de comenzar con esto, si es posible. Bueno, muy bien.
Por supuesto, sabemos que este es un tema complejo, pero bueno, estamos hablando de una cirugía que ha tomado mucho auge y hoy en día a nivel mundial es una de las cirugías que más se realizan, que tiene una tasa global de complicaciones de 3,8% y un índice de mortalidad a 30 días de 0,1%. Es cierto que hay complicaciones propias de esta cirugía como la fístula de la línea de sutura, obstrucción o estenosis y el reflujo del cual vamos a hablar, y complicaciones que son comunes a otras cirugías. Vamos a ver si puedo compartirles un video. Rápidamente ingresamos con OptiView, usamos cámara de 5 milímetros. Norman, ahí no se puede ver el video por el tema del compartir, ¿recuerda? A ver, perdón. Voy a frenar y empiezo de nuevo. Disculpas. Ahora compartimos. Ahora sí se ve. Perfecto. Ahora Sí se ve, doctor. Sí. Bien. La disección de toda la curvatura mayor la conocemos. Llegamos muy cerquita del píloro. Disecamos la unión gastroesofágica liberando el pad graso para poder traer el esófago a la cavidad abdominal. Y de manera rutinaria disecamos la porción posterior del hiato porque encontramos realmente huecos muy grandes como el que se ve aquí y cerramos con 2, 3 o 4 puntos de manera rutinaria, lo cual clínicamente nos ha dado buenos resultados en cuanto a la aparición de reflujo posterior a manga. Completado esto, se pasa una sonda bujía, que en nuestro caso es de 32 French, se realizan los disparos como ustedes conocen, vamos a ir muy rápido por razones de tiempo, y finalmente nosotros realizamos sutura invaginante a lo largo de toda la manga. Esto nos permite corregir en algunos casos algunas torsiones y de otro modo nos resulta una manga bastante más restrictiva con mejores resultados en la pérdida de peso. Vamos a tratar de volver a la presentación. Si me permiten, ahora sí. Bien, ahora se ve la presentación. Sí, doctor. Perdón, están viendo la presentación. Bien. Como decíamos, la hemorragia es una de las complicaciones. 1,2 a 5,6%. Pueden ser tempranas o tardías si es después de las 24 horas. En general, intraperitoneales, en algún caso endoluminales. El diagnóstico lo conocen todos, signos clínicos agudos de taquicardia y hipotensión, hematemesis, en algún caso melena cuando es intraluminal, y utilizamos la tomografía como el método más preciso, en algunos casos la endoscopia digestiva alta cuando es endoluminal. El manejo tiene que ver con el estado del paciente. Si el paciente está estable, se puede hacer un tratamiento conservador que todos conocen, medio interno, soporte hemodinámico, terapia transfusional, hasta el diagnóstico de localización, y si no, el tratamiento quirúrgico, ustedes saben, se hace por vía abierta laparoscópica, tratando de identificar el sitio de sangrado. Cuando no se logran estas cosas, hay un lugar para la radiología intervencionista o la endoscopía terapéutica en algunos casos. Bueno, la fístula es el problema más común o que más nos preocupa a los cirujanos. Se ha logrado una clasificación en un trabajo hecho por Rosenthal de revisión en un panel de expertos, en agudas hasta el 7º día, tempranas hasta la 5ª semana, tardías más de 6 semanas y cuando es más de 12 semanas crónicas. Lo interesante es que se producen todas luego del alta, por lo tanto es necesario un seguimiento cercano del paciente que ya no está internado para lograr un diagnóstico temprano. Saben todos que la localización se da en su mayoría cercana a la unión esofagogástrica, como causas desvascularización por disección excesiva, daño térmico con el disector ultrasónico o falla en la sutura mecánica. Y los factores técnicos que se han estudiado, los que sí están aceptados hoy es el tamaño de la bujía. La distancia al píloro no parece ser un factor importante. El uso de refuerzo de suturas reabsorbibles sí, si es reabsorbible es controvertido.
la estrechez de la manga entre el primer y el segundo disparo sí, y el engrapamiento de la pared del esófago es un factor predisponente. En este trabajo hecho por Gagnier se ve claramente cómo cuando se utiliza las membranas absorbibles, no vamos a hablar de marcas, o la sobresutura, la incidencia de fístulas es menor. La presentación clínica en dos tipos, una es el paciente estable que no tiene sepsis, puede tener un trayecto fistuloso establecido a través de un drenaje, pero no hay diseminación a la cavidad abdominal, y el tipo 2 es el paciente que está inestable con signos de sepsis y que tiene diseminación a la cavidad abdominal o pleural. En fin, la fiebre, la taquicardia y el dolor en general irradiado al hombro derecho, región escapular, son los síntomas de alarma y tenemos que tener bien presente para lograr un diagnóstico temprano. La seriada gastrointestinal con contraste tiene una sensibilidad muy baja pero mucha especificidad, y en el tipo 1 se ve un trayecto fino, marcado, mostrando desde el punto de fístula, aunque la tomografía es el método de elección. Fíjese acá contraste por fuera del trayecto de la manga, y el tipo 2 cuando ya se ve el contraste hacia cavidad, o en este caso una colección importante. Hay una clasificación por tomografía que lo describe de acuerdo al tamaño o que se difunda hacia la cavidad abdominal o pleural, pero hay que tratar de evitar la progresión porque la fístula espontáneamente, en este caso, por ejemplo, puede salir hacia la piel o en este caso conectarse con la cavidad pleural. El tratamiento inicial se trata de control de infección, soporte nutricional, el drenaje de colecciones, en general guiado por TAC, y esto está condicionado por la localización, el tamaño y ante todo el tiempo transcurrido hacia el diagnóstico y el grado de contaminación de la cavidad abdominal. Más allá de esto hay innumerables opciones terapéuticas, entre las cuales figuran los endoclips, los stents, los drenajes internos, los sistemas de sutura, los drenajes con aspiración y los sellantes biológicos. Yo creo que los stents van a ser la respuesta a este tipo de problemas, porque ya se están desarrollando adaptados a la manga gástrica, cuando antes se utilizaban los que se usaban para esófagos solamente. Y algunos trabajos sobre suturas endoscópicas o clips, tal vez con alguna expectativa, pero todavía faltan muchos estudios para ver su resultado. Cuando la fístula es crónica, es persistente y refractaria al tratamiento, se han descrito opciones quirúrgicas como la fístula yejunoanastomosis o bien, en algunos casos, la gastrectomía con esófago gastroyejunostomía. El manejo lo hacemos de la siguiente manera. Lo más importante es si el paciente está estable o no. Si el paciente está estable y la fístula es temprana, recomendamos la corrección quirúrgica temprana con lavado, drenaje y en algún caso sobre sutura. Si es intermedia, se puede hacer un tratamiento conservador con drenaje percutáneo de alguna colección, antibióticos y control por radiología. Si mejora, se continúa con lo mismo. Si empeora, probablemente considerar opciones endoscópicas como endoprótesis o el Ovesco o alguna de estas opciones. La endoprótesis habrá que removerla. Y si no, el tratamiento quirúrgico que consiste en lavado y drenaje. Si mejora, continuamos igual, y si no mejora, habrá que pensar en fístulas crónicas en algo más radical. Ahora, si el paciente está inestable, necesita un tratamiento quirúrgico inmediato para controlar su sepsis, con lavaje, drenaje, y en este caso es muy importante intentar hacerlo por vía laparoscópica. Las estenosis ocupan el 2 al 5%, se producen en las agudas por un edema o isquemia en alguna zona de la manga, y si son más tardías seguramente por rotación. Siempre se habla de que ha habido pequeñas fístulas autolimitadas con cicatrices y posterior estenosis. Los factores técnicos descritos o publicados del tamaño de la bujía, y esto es muy importante, hacer un primer disparo cerrado sobre la curvatura menor puede predisponer a una estenosis. Se pueden localizar en el tercio distal y en el tercio proximal la sintomatología, fíjense, náuseas, vómitos, intolerancia alimentaria. Pero quería comentarles, fíjense en este trabajo, la cantidad de situaciones que pueden generar los mismos síntomas. Espasmo esofágico, cardioespasmo, estasis, esofagitis con estasis, esofagitis con regurgitación,
úlcera esofágica, gastritis, piloroespasmo, en fin. Hay un sinnúmero de situaciones que pueden dar los mismos síntomas, hay que estar muy atentos, porque en el diagnóstico la radiografía seriada esófago-gastroduodenal es la que tiene mayor sensibilidad. Fíjense que cuando hay síntomas obstructivos, el 70% solamente tiene estenosis radiológica, pero cuando hay síntomas no obstructivos, un 30% también los tiene, por lo cual proponemos ante estos síntomas realizar este estudio. La endoscopía tiene menos sensibilidad. Cuando hay estenosis radiológica, la endoscopía muestra solamente en un 30% este tipo de problemas. Y la TAC multi-slice nos puede dar imágenes que son bastante interesantes. Acá tenemos una fístula en el tercio distal, en el tercio medio, en el tercio superior, en donde siempre se genera una gran dilatación del fundus, sobre todo cuando en el slip se ha dejado el fundus. Y hay que tener en cuenta que cuando hay una fístula es muy probable que aparezca, cuando hay una estenosis, que aparezca una fístula asociada. Acá hay imágenes de reconstrucción normales o imágenes en donde se ve la estenosis a distintos niveles. El tratamiento endoscópico se basa en episodios repetitivos de dilatación que van a ser en numerosas sesiones, con lo cual muchas veces se puede solucionar el problema. En caso de que no se puede colocar un stent de los que existen ahora, con la forma de la manga gástrica, y el tratamiento quirúrgico en aquellos casos en donde no se ha logrado una resolución, con la seromiotomía. El doctor Hippens ha publicado acerca de esto. Digamos que ninguno de los cirujanos quiere llegar a este punto. Seromiotomía o bien resección y gastro-anastomosis. Bueno, el reflujo gastroesofágico diría yo que es uno de los problemas asociados a la manga más vigentes, y es bastante complejo porque hay una relación clara entre la obesidad, la esofagitis por reflujo, la hernia de hiato, pero hay una divergencia entre los hallazgos endoscópicos y la sintomatología, entre los hallazgos radiológicos y la presencia de alguna de estas entidades, y también una gran discusión entre los efectos adversos y beneficiosos de una cirugía sobre el reflujo. En fin, sabemos que el reflujo y la hernia de hiato y la esofagitis se asocian a pacientes bariátricos que de larga data puede conducir a una esofagitis, a un esófago de Barrett y a un adenocarcinoma en muy pocos casos, pero hay una falta de relación entre la sintomatología y la esofagitis por reflujo. El 51% de los pacientes sintomáticos no tiene esofagitis por endoscopia, y un 23% de pacientes con esofagitis por endoscopia resulta ser asintomático. Hay una incidencia subestimada de hernia de hiato en estudios radiológicos y endoscopía, y muchas veces los estudios del esfínter esofágico inferior no pueden predecir la aparición de síntomas. Es decir, sabemos que hoy es el talón de Aquiles de esta cirugía, pero hay una relación compleja y muy multifactorial. Hay muchas publicaciones que demuestran un empeoramiento del reflujo preexistente cuando se realiza un SLIP, entre un 50 y un 84%, y también cada vez se publica más las mejoras de los síntomas asociados al reflujo cuando se repara una hernia de hiato que se puede diagnosticar durante la cirugía o previamente. El reflujo de novo, cada vez las publicaciones muestran más, entre 2 y 21%, y una elevada prevalencia de esófago de Barrett, mayor en tanto que la fístula se aleja, en tanto que el estudio se aleja en el tiempo, es decir, que probablemente en breve veremos muchos pacientes que tengan un Barrett y habrá que supervisarlos de cerca. Claramente hay una relación entre la obesidad, la presión intragástrica, el gradiente esófago-gástrico y las hernias de hiato. Y las publicaciones hablan de los efectos adversos debido al aumento de la presión intraabdominal, la disminución del esfínter esofágico inferior, la disminución en la compliance gástrica y el aumento de la presión gástrica intraluminal. Pero quienes publican las mejoras en los síntomas hablan de que el descenso de peso genera una disminución en la presión intraabdominal, disminución en la producción ácida, una disminución en el volumen gástrico y un aumento en el vaciado gástrico. Los factores técnicos que pueden empeorar o facilitar el reflujo: la disrupción del ángulo de His, la estenosis en la incisura angular, la torsión,
la dilatación del fundus cuando se ha dejado un fundus grande y la persistencia de una hernia de hiato que estaba preexistente y no se ha corregido. Así que la controversia sigue entre los mecanismos que generan reflujo y las mejoras en el reflujo que genera la cirugía con el descenso de peso. Acá un repaso de la cantidad de publicaciones de las mejoras y de lo que va en contra. En fin, el diagnóstico estructural se realiza básicamente por endoscopía. El esofagograma es de mucha utilidad para investigar la anatomía de la región, pero hoy por hoy la pH impedanciometría endoluminal multicanal y la manometría esofágica de alta resolución son las que brindan mayor información. Acá algunos ejemplos de esofagitis, Barrett o distintos grados de Barrett, y cómo la manometría nos puede mostrar las alteraciones en la motilidad del esófago, en la unión y el aumento de la presión intragástrica. Hacemos mucho hincapié en el reflujo en la terapia conductual. Creemos que hay que decirles a los pacientes que ya no tienen un estómago como el que tenían antes y que es muy importante que aprendan a incorporar hábitos alimentarios diferentes, tanto en la calidad de la alimentación, dejando de lado aquellos alimentos que relajan el esfínter esofágico inferior, como en la forma de comer, y en nuestra experiencia es lo que más les cuesta a los pacientes, aprender a comer despacio, aprender a deglutir, aprender a disminuir las raciones y aprender a comer 6 veces por día como base para que esta cirugía pueda funcionar. El tratamiento farmacológico se basa en reducción de la producción ácida a través de inhibidores de bomba o un aumento del ácido gástrico con gastroquinéticos, y el tratamiento quirúrgico claramente se basa en la cirugía de revisión, que es la conversión a bypass gástrico como método de elección en aquellos pacientes con mucha sintomatología y refractarios al tratamiento. Algunas palabras con respecto a esto, porque también el bypass gástrico, hoy hay muchas publicaciones que hablan de reflujo asociado a bypass gástrico y muchas publicaciones muestran bajos resultados en algunos pacientes seleccionados cuando la patología es diferente y no es la manga lo que ha generado toda esta sintomatología. Así que son pacientes que hay que estudiar muy bien, hay que empezar por esto, ayudarlos a cambiar estos hábitos, tratarlos con medicación y en última instancia proponer las cirugías de revisión. Pero también se han propuesto otros tratamientos de los cuales, según las publicaciones, faltan publicaciones definitivas, trabajos a doble ciego que puedan determinar el real valor. Hablamos del LINX, del sistema MUS, del sistema Stretta y del EndoFix. Probablemente en el futuro se necesite más experiencia para saber si estos sistemas van a generar algún tipo de ayuda en estos casos. Bueno, no sé cómo estuve con el tiempo, les agradezco mucho por permitirme esta oportunidad. Muchas gracias, doctor Jalil. Una presentación muy completa. En honor al tiempo, vamos a dejar de inmediato al doctor Paulo Falcao con el tema complicaciones después de bypass gástrico. Doctor Falcao. Buenas tardes. Es un placer estar acá agradeciendo el convite de Promedon para participar de este webinar. ¿Están me oyendo? Sí, doctor. Perfecto. Sí. Voy a empezar a compartir mi tela. Entonces, a mí, yo voy a hablar respecto de las complicaciones post-bypass gástrico para el tratamiento de la obesidad, considerando que en Brasil el bypass gástrico es la cirugía más hecha y por definición es una cirugía mixta, entonces tenemos una disección gástrica haciendo un pouch gástrico, un neoestómago, con capacidad de cerca de 20 a 50 mililitros de líquido, y hay una malabsorción derivada del bypass del intestino delgado de I1. Aunque los resultados cirúrgicos se consideran efectos metabólicos derivados de la explosión de adrenal y el aumento de las hormonas incretínicas y también
disminución de las hormonas oxigénicas. Eu pensei em falar a respeito das complicações mais comuns da bypass gástrico, as complicações tempranas e tardias com as hernias internas de Petersen. Y lo primero, las fugas, los sangrados y las obstrucciones. Estenosis de anastomosis gastroduodenal y las hernias. A primera parte, yo empezar mostrando cómo hacemos nuestras anastomoses para entendermos cómo será el mecanismo de estenosis. Hacemos un pequeño pouch con 2 cargas de 45 sobre a estrutura do estômago de pouch para evitar sangrados e abrimos o pouch gástrico na parede posterior com enria monopolar e calibramos com nosso buggy. Depois, o que hacemos é uma anastomose manual. Começamos a espiandrose para não haver distocias da subida da alça de I1. Começamos a fazer a sutura em plano único e calibrada com o buggy. É uma anastomose muito hecha e conseguimos dessa maneira hacer la calibración que nosotros jugamos buena para mantener el aspecto de plenitud del paciente. Pasamos al buggy por la anastomosis siempre. Para hacer el teste, nosotros testamos al final de la cirugía con azul de metileno para verificar si hay algún vazamiento o alguna fuga durante la cirugía. E depois essa é a anastomose que hacemos. A fuga de anastomosis é a primeira e a mais importante, talvez, complicações da cirurgia de bypass gástrico. Por definição, há uma cicatrização tisular adequada e uma morbidade elevada, com algumas vezes a mortalidade também elevada. E isso irá depender da peritonitis, da infecção derivada da fuga. Algumas vezes temos o processo mais orientado, pelo outras vezes nós não usamos drenagens na cirurgia de rotina. E a maior parte das vezes as fugas são da gastroanastomose. E há que consideramos também o elemento da possibilidade de fugas com as cirurgias revisionais, que são, hoje em dia, em Brasil, nós fazemos com uma certa frequência. É interessante porque o paciente da primeira cirurgia, que não há nenhuma complicação, não entende o que pode ocorrer na revisão. E o tratamento acá, nós não temos à disposição tanto a radiologia intervencionista, então nós optamos por o acesso laparoscópico e o controle da infecção e a drenagem do espaço com uma limpeza ampla. Esse caso é uma fístula que havia sido bloqueada pelo lobo esquerdo do hígado. Então, nós aspiramos o conteúdo, fazemos a limpeza mecânica da fibrose e da capa, conseguimos controle adequado da fístula não havia uma quantidade muito grande de fuga. E foi um caso que evoluiu bem somente com essa abordagem quirúrgica e com antibióticos venosos. O que há que considerar uma linha de alimentação. Nesse caso, hacemos parenteral precocemente. Esperamos para que o paciente possa alimentar-se novamente por via oral. Acá conseguimos ver um pouco de saliva e
Empezamos a colocar um dreno de Blake e utilizamos, nesse caso, utilizamos o redondo para ser uma fixação e evitar que o dreno salisse da loja da fístula, da drenagem que queremos fazer. Essa é uma opção para tratar. O que nós temos uma experiência, pode dizer, boa experiência é com estenoses da anastomose gastro-regional por conta do tipo de anastomoses que hacemos em bypass. No grupo de um estudo em Brasil, que é feito em Curitiba, foi mostrado que no uso de grapadores lineares havia uma incidência de 10%, ao contrário da estrutura manual de 4,1%, quando o diâmetro é de 1,8 centímetros. E, obviamente, uma incidência maior com anastomoses com diâmetro de 12 milímetros. Então, o que é muito típico para esses pacientes é com a progressão da alimentação, uma parte sólida da alimentação, como por o primeiro mês de cirurgia, eles começam a ser sintomas de obstrução gástrica alta e podemos ver aí uma estenose importante da anastomose. O que hacemos é uma dilatação endoscópica com um balão hemostático. Este tipo de procedimento temos uma experiência boa, é seguro e, obviamente, há um risco de fístula desse procedimento, mas quando há uma estenose muito cerrada, o que hacemos é programar mais de uma sessão de dilatação. Então, conseguimos um bom resultado, começamos a dilatar a anastomose com o balão. Podemos fazer a linha de grapas e depois introduzimos o endoscópio por la passagem da anastomose gastro-regional. Na maioria das vezes, somente um procedimento é necessário, mas algumas vezes, dependendo do paciente, temos que repetir em uns 15 dias. Algumas vezes já programamos para repetir quando há uma estenose muito cerrada. E uma outra coisa interessante é que, na minha experiência, dá igual a anastomose robótica ou a anastomose por laparoscopia. Meu índice de estenoses é o mesmo. Então, o que hacemos é a mesma coisa. O tipo de anastomoses que hago por robot é o mesmo tipo de anastomoses que hago na cirurgia laparoscópica, totalmente manual. Anastomoses. O sangrado, o Dr. Norman já falou sobre as características do sangrado. O que temos que discutir acá é se é útil utilizar a drenagem quirúrgica de rotina. Há 4 anos que não hago mais drenagens e, por conta disso, na situação de termos um coágulo, como nesse caso, um coágulo retogástrico, nós temos que fazer uma laparoscopia. A laparoscopia, na maior parte das vezes, nós não conseguimos identificar o ponto de sangramento do sangrado. O que hacemos é aspirar todo o coágulo e acreditamos que esse caso, para ser por intervenção, não seria muito adequado, porque o coágulo era muito grande e em uma posição retogástrica. Então, eu penso que a laparoscopia é muito interessante para ser. É um controle do sangrado, um controle do coágulo, uma limpeza adequada e ponemos um dreno, uma drenagem, e o paciente tem normalmente uma boa evolução em perioperatório. O sangramento intraluminal, o tratamento é clínico, como o Dr. Norman ha dicho, e acá, terminando de fazer a extração do coágulo. Aqui. A drenagem é hecha
con el dreno de Blake. En la obstrucción, lo que es importante, o que yo pienso que es importante para compartir con ustedes, es a respecto de las hernias internas, principalmente las hernias de Petersen. Hace un tiempo yo pienso que es muy importante hacer la serie sistemática del defecto mesentérico, tanto del defecto mesentérico cuanto del espacio de Petersen. Nosotros hacemos la anastomosis anticólica o precólica. Entonces, nós temos dois espaços que temos que cerrar. O que é importante para esse tipo de paciente é a característica do dolor abdominal. Normalmente, quando o paciente tem uma dor característica em vara pós-prandial, e em algumas vezes os exames de imagens não mostram as hérnias, então o diagnóstico passa a ser puramente clínico, e é melhor algumas vezes indicar uma cirurgia para averiguar a presença da hérnia e corrigir o espaço de Petersen. No passado, nós não cerramos os espaços de Petersen, no mesentérico sempre cerramos. Então, o que temos é uma hérnia de Petersen tardia em uma paciente que não foi feito o fechamento do espaço e não tem lá anastomosis da alça biliopancreática. Todas as alças correram para a direita da alça alimentar, da rama alimentar, e teremos que pôr todo o delgado para o espaço à esquerda. Empezamos e depois será a brecha do espaço. E algumas vezes teremos alguma dificuldade em hacer isso por laparoscopia. Alguns serviços quando não há experiência em cirurgia bariátrica, os cirujanos preferem fazer cirurgias convencionais abertas. Não há problema, mas o melhor é tentar corrigir por laparoscopia, é factível. E depois da redução do conteúdo del delgado, de uno e hilo, podemos proceder ao fechamento do espaço. De Petersen. Há como uns 5 anos, eu comecei a cerrar o espaço rotineiramente, tanto em robot quanto em cirurgia laparoscópica. Pero o que isso é, eu penso que é muito melhor para o paciente, porque você diminui o dolor de hipocondrio esquerdo. É muito comum uma dor que o paciente apresenta em pós-operatório precoce. E isso faz com que teremos mais segurança em fazer esse procedimento. O problema é que algumas vezes há problemas com a sutura precoce em pacientes, principalmente quando há um aumento muito grande da pressão intraabdominal. Isso é um problema porque pode ser uma hernia de Petersen aguda. E o problema é a necrose. Quando você tem um espaço cerrado, o que vai ser é uma pequena passagem e um anel muito estreito. Por conta disso, a possibilidade de isquemia da alça é muito grande. Acá nós vemos uma paciente que estava no segundo dia de pós-operatório, com alta hospitalar em primeiro dia. Aqui nós descargamos do hospital em primeiro dia, e o que houve, ela hice muita força para evacuar, e por conta disso, subitamente um dolor muito forte em abdômen, ela retornou para o hospital,
E o que nós hicimos é abrir o espaço que havíamos fechado 2 dias antes. Abrimos o espaço e conseguimos corrigir a hérnia. Felizmente não havia necrose, ainda não havia necrose desse segmento delgado, mas estava distendido. Corrigimos a hérnia, conseguimos reduzir a hérnia e novamente cerramos o espaço de Petersen. Cerramos o espaço. Então, eu penso que de uma maneira muito prática, essas são as principais preocupações que o cirurgião tem, sendo uma cirurgia de bypass gástrico. Esses são os pontos que eu creio que temos que ter atenção para evitar essas complicações e saber manejar quando elas ocorrem. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer pelo convite. Foi um prazer, está sendo um prazer compartilhar com vocês essas aulas. Muitas graças. Eu vou stop sharing. Gracias, doctor Falcao. Vamos a dar el pase al doctor Milton Kawahara por su presentación de complicaciones después de un cruce duodenal. Doctor Kawahara. Primeiramente, queria agradecer a invitação para estar neste webinar de Primodão. Eu vou falar sobre as complicações de duodenosuite. Eu comecei a fazer essa cirurgia em 2003. Em 2010, eu fiz uma modificação para evitar algumas complicações e para poder aplicar em pacientes com índice de massa corpórea menor, mais baixo. Solamente um histórico para saber que o duodenosuite é uma evolução da cirurgia de Scupinaro, que Dr. Marceau e Dr. Hess americano e Dr. Marceau canadense, fizeram essa modificação misturando com a cirurgia de Demister. Desde o início, a Hess pedia para contar todas as alças, jejum ileal, e fazer uma proporção para fazer uma alça alimentar com 40% do total e a alça comum com 10%. O primeiro duodenosuite por vídeo foi feito por Michel Gagné em 1999 e publicado em 2000. E hoje, poucos cirurgianos ao redor do mundo fazem o duodenosuite. Em 2017, quase solamente 1% fazia, e agora, devido ao crescimento da manga gástrica, mais cirujanos estão tentando aprender o duodenosuite, mas de modo mais facilitado, como o SAS, os SADs, novas técnicas. Quando vamos ver a meta-análise das cirurgias bariátricas, podemos ver que o duodenosuite necessita de 3 a 37% de reintervenções. Mas a maioria das intervenções são devido a desproteinização, malabsorção e diarreia. Dr. Neyman apresentou os problemas da manga gástrica, principalmente em relação ao refluxo. Então, eu vou falar somente sobre os possíveis problemas com a desnutrição. A anatomia cirúrgica da cirurgia é uma manga gástrica, que tradicionalmente, classicamente, era feita com 6 centímetros de pyloro,
e havia criado uma enteroanastomose, no qual temos uma alça alimentar, uma alça biliopancreática e um canal comum. Hoje sabemos que a principal alça é a biliopancreática, que regula o metabolismo da cirurgia. O canal comum é muito importante em relação à malabsorção. E a alça alimentar em relação ao refluxo. Principalmente no duodenocítio, a preocupação seria um refluxo de bile. O duodenocítio tem todos os fatores em seu mecanismo de ação. Não é surpresa que, desde o início, sabemos que os melhores resultados em relação à perda de peso e remissão das comorbidades estão presentes na cirurgia de duodenocítio. Aqui, somente mostrando desde o início como são os aspectos técnicos. Quando se fazia inicialmente, usava-se uma sonda, um bugie de 60 frente, que é muito grande, como se fosse 3 centímetros de diâmetro, e fazia-se uma enteroanastomose com 100 centímetros de canal comum e 150 centímetros de alça alimentar. Quando é necessário na revisão para muito grave desnutrição, o que se pode fazer é uma simples anastomose entre a alça alimentar com a alça biliopancreática, como sendo 50 a 100 centímetros da anastomose duodeno-ileal com 1 metro do ângulo de trás. Para pacientes que têm problemas com pouca perda de peso, muita perda de peso, podemos também fazer um aumento em la alça do canal comum. Mas hacemos esse aumento em cima da alça biliopancreática. A alça alimentar é mantida em 150 centímetros, mas avançamos de 50 em 50 centímetros em la alça biliopancreática. Podemos dobrar a alça do canal comum para 200 centímetros ou 150 centímetros. Quando há pouca perda de peso, o que é muito raro na cirurgia de duodenocítio, menos de 1% pode ter esse problema, e pode ser corrigido através da equipe multidisciplinar, mas quando é necessário, podemos diminuir o canal comum, que inicialmente é de 100 centímetros, podemos diminuir pela metade. Estudando para tentar diminuir o problema da malabsorção e da desnutrição, fui estudar as alças intestinais. E nos livros de anatomia, sabemos que a variação é de 3 a 12 metros, sendo que 40% da alça jejunal é jejum e 60% é ilho. Isso, na anatomia, podemos ver vários estudos mostrando que a média da maioria dos pacientes, mais 90%, 95%, tem de 6 a 6,5 metros de alça jejunal. Isto é muito importante em las cirurgias metabólicas e na cirurgia bariátrica, mesmo para os pacientes com bypass gástrico. Por exemplo, se temos um paciente que tem 4 metros de alça jejunal, nós teremos de 400 centímetros, 40%, ou seja, 160 centímetros são jejum, 240 centímetros são ilho. Se o paciente tem 600 centímetros, ou 6 metros, 40% são jejum, ou seja, 240 centímetros. E 360 centímetros são ilho. Mas, se o paciente tem 10 metros de alça jejunal, 40% são jejum, ou seja, 4 metros, 400 centímetros são jejum e 600 centímetros são ilho.
Isto faz toda a diferença para o desvio intestinal, quer seja no duodenal switch como no bypass. Não é surpresa que em alguns pacientes encontramos diarreia e problemas intestinais de desnutrição após bypass. Provavelmente são pacientes que têm menos alça jejum ileal. O duodeno switch clássico, ele tem essa configuração e nós mudamos um pouquinho e desde que eu, em 2010, comecei a medir, encontrei uma variação de 4 metros a 10 metros. E nós outros fazemos uma proporção, diferentemente dessa desvio clássico, nós usamos 50% como alça biliopancreática e 100 centímetros como, e 25% como canal comum. 50% do total como alça biliopancreática, então se temos 4 metros, 200 centímetros de alça biliopancreática em verde e 100 centímetros de alça comum, sendo o restante a alça alimentar, 100 centímetros. Se nós outros encontramos 6 metros, usamos 300 centímetros de alça biliopancreática, 150 centímetros de alça comum e 150 centímetros de alça alimentar. E assim, concomitantemente, correspondente a 10 metros. Aqui são os aspectos técnicos que nós outros apresentamos em LAUIFS 2017, no qual hacemos um sleeve mais grande que o sleeve primário agora, que eu acho que por ser muito estreito e menor, por isso temos mais refluxo, que não tínhamos com o duodenal switch, a manga gástrica do duodenal switch antigo. Vou passar um vídeo acá. Muitos não têm muito conhecimento da cirurgia de duodenal switch. A manga gástrica é muito semelhante como o Dr. Neimer apresentou. Fazemos a ligadura de todos os vasos da grande curvatura usando um bisturi harmônico ou outra forma de energia que pode nos ajudar bastante. Dissecamos até podermos visualizar a crura do lado esquerdo. Aqui podemos ver o lobaço. E gosto de retirar essa gordura da transição esofagogástrica também. Depois, vou dissecar o duodeno. É muito importante, uma parte muito delicada da cirurgia, e temos que ter um duodeno de mais ou menos 3 a 4 centímetros. Estamos acá no platô pancreático. Podemos dissecar a todo o redor. Passo um tape, uma fita, para apresentar. Como podemos ver, temos de 3 a 4 centímetros de duodeno e vou fazer um grampeamento com uma carga azul. Então, é muito importante ver o final do grampeamento, pois a direção está em la árvore biliar. Portanto, é muito importante ver o final da grapa para não fazer um acidente acá. Então, fazemos o grampeamento do duodeno acá. Tentamos ter o máximo de duodeno em lo trato digestivo. Após o grampeamento, vamos iniciar, vamos fazer a manga gástrica. Passo um bugie de 36 frente e vou fazer uma manga gástrica mais grande do que a manga gástrica primária.
equivalente a bugie de 40 frentes. Iniciamos na parte do antro, a uns 5, 6 centímetros do píloro, e hacemos o grampeamento com a carga verde, por o estômago ser mais espesso nessa parte. Acá está o píloro, teremos de 5 a 6 centímetros. É muito importante mirar a parte posterior e a anterior antes de fazer o grampeamento. Continuamos em direção ao ângulo de RIS, com a mesma carga verde, e após cambiamos para a carga azul até o final. Usamos carga de 60 milímetros, mas os primeiros grampeamentos podem-se fazer com a carga de 45 para melhor visualização. Então, agora em direção ao último grampeamento, ao ângulo de RIS, grampeamos uns 1 centímetro e meio distante ao ângulo de RIS, para preservar as fibras sling, e acho de rotina a sutura invaginante. Acá estou usando hilo de polipropileno 3 zeros para fazer a invaginação da sutura. Eu acho todas as suturas, eu faço o reforço com este tipo de invaginação. Depois, faço também a invaginação do cotododenal. Então, aqui está a manga gástrica. Acá vamos iniciar o reforço do cotododenal, também usando um hilo de 3 zeros de polipropileno. E após isso, vamos à parte intestinal, onde inicio fazendo a medição de toda a alça jejunolial, e se o paciente não for super obeso, índice maior que 50, eu faço uma proporção usando 50% como alça biliopancreática e 25 a 30% como canal comum. Eu faço marcas em las pinças de 10 centímetros, inicio da válvula iliocecal para ângulo de detritus e volto para fazer a enterotomia, usando aqui cargas brancas, e vou fazer a enteroanastomose com grampeador linear também, deixando canal comum de 25% para os homens e 30% para as mulheres de canal comum. Importante checar os sangramentos, e acá estou fechando os espaços do grampeamento com PDS 3 zeros em 2 planos, e após rotineiramente cerro os espaços mesentéricos. É mandatório devido à complicação das hernias internas. Os espaços mesentéricos lo cerro usando hilo não absorvível com sutura contínua. Polipropileno
do zero. Acá estou fechando o espaço mesentérico de la enteroanastomose. E após cerrar este espaço, vou fazer la duodeno-ilioanastomose. Então, eu vou anticólico com la alça ileal para hacer uma anastomose duodeno-ileal término-terminal. Aqui, terminando o cerramento do mesentério. E agora vou fazer em 2 planos. Eu inicio com a sutura 0-0 muscular posterior. Uso hilo PDS 3.0, sutura contínua. Então, 0 muscular. Após hecho isto, inicio a sutura total. Aqui temos o duodeno com boa vascularização. Vou abrir junto à linha de grapa, tanto em lo duodeno como em lo ilho. Podemos ver uma boa vascularização de ambos. Às vezes, o duodeno pode aparecer um pouco azulado, mas é uma congestão venosa. Inicio uma sutura posterior total, utilizando hilo de PDS 3.0 também, contínuo. E antes de iniciar a sutura total anterior, passo um bougie pela sutura do estômago para o hilo, para não termos um fechamento dessa anastomose. Então, passamos o bougie, termino a sutura duodeno-ileal e depois vou fazer o teste com azul de metileno antes de la sutura 0-0 muscular. Terminando acá. ¿Cuánto le queda, doctor Cabojara? Estamos en el tiempo. Oh, desculpe. Bom, aqui terminamos a sutura, puxamos, fazemos o teste e... Desculpe-me. Apresentamos os dados em la IFSO de 2017 e agora em la Obesity Week. Ainda necessitamos mais tempo para fazer mais análises sobre essa técnica, mas nesses últimos, desde 2010, temos muito bons resultados sem problemas com desnutrição proteica. Muchas gracias. Desculpe pelo tempo. Ok, gracias, doctor Cabojara. Bueno, el tiempo, la verdad que nos tomó el total de las presentaciones, ocuparon prácticamente todo el tiempo, queda muy poco para discusión. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta que hacer a alguno de los temas mencionados? Doctor Jalil, cuando está frente a un paciente operado de una gastrectomía en manga, que es lo habitual, lleva 2 a 3 semanas de operado y hace una filtración, el paciente consulta por dolor, sin fiebre, sin taquicardia, estable, pero las imágenes del escáner muestran una colección de, esto es una pregunta muy puntual, muestra una colección de 10 centímetros por 5 centímetros, paciente, como digo, estable, sin ningún signo séptico. ¿Cómo lo enfrenta? Bueno, en un paciente estable, yo creo que se puede intentar un tratamiento conservador. Si contamos con gente que haga drenajes percutáneos, que tenga buena experiencia y tenemos servicios que puedan hacer ese seguimiento, uno puede hacer un drenaje percutáneo, intentar saltear la zona de la fístula
en algún caso utilizando algún tipo de sonda nasoyeyunal para lograr una buena alimentación, y ver la evolución. Ahora, es una colección muy grande y seguramente uno siempre está tentado de hacer una laparoscopía, asegurarse de limpiar muy bien todo y dejar bien colocado un drenaje en el lugar que corresponde. Lo que es cierto es que ningún gesto a esa altura sobre un orificio fistuloso, igualmente si uno lo encontrara, va a tener sentido. Uno puede suturar, puede llevar epiplon a la zona de la pérdida, pero eso no va a resolver, va a ayudar probablemente, pero no resolver el problema. Así que yo creo que si el paciente está estable, inicialmente se puede intentar un drenaje percutáneo y ver la evolución. Eso depende de lo que uno disponga en el medio de trabajo. Ok. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Bueno, en honor al tiempo, se nos acaba el tiempo, me dicen, así es que yo agradezco la participación de los doctores que hicieron estas presentaciones, que yo creo que fueron muy atingentes al tema mencionado. Pienso también que siempre los cirujanos estamos un poco lejos de las complicaciones en el sentido de que no queremos que se presenten, pero es un tema necesario y hay que saber enfrentarlo de la mejor manera cuando ocurren. Agradezco la oportunidad a Promedón por la invitación a este webinar. Muchas gracias y saludos a todos. Muchas gracias, doctor Reimann. Muchas gracias, doctor Falcao, Kawahara, doctor Khalil. Bueno, vamos a ver entonces, como dijo el doctor, cierra la actividad. Les agradezco que estuvieron conectados del otro lado. Espero que les haya sido de utilidad y seguramente mucho conocimiento han transmitido aquí los doctores, así que eso ha sido para capitalizar. Queda guardada la presentación también y luego será publicada para que la puedan visualizar otros que no pudieron hoy conectarse. Así que desde ya muchas gracias y no sé si María José, ¿tú quieres decir algo? Sí, sumarme a los agradecimientos. En nombre de Promedón, doctores, muchas gracias, estuvo muy interesante. Así que hasta la próxima, que estén muy bien. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Muchas gracias. Bye bye. Muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta.